Hola a todos, en esta ocasión veremos una breve historia del lenguaje SQL, su concepto y su consulta. Mi nombre es José Armando Acuña Pomas, soy de la Universidad Pública del Alto de la carrera de Ingeniería de Sistemas y este video se realizó por la materia de Análisis y Diseño del quinto semestre dictado por el ingeniero Reinaldo Ceballos. La gestión de base de datos es un proceso complicado que se ha relacionado considerablemente por el lenguaje SQL, como su nombre, Structured Query Language, implica. El lenguaje SQL es responsable de hacer consultas y editar la información almacenada en un determinado sistema de gestión de base de datos. Los orígenes del SQL nos llevan a la década de 1970, cuando en los laboratorios de IBM se creó el nuevo software de base de datos, System-R, y para gestionar los datos almacenados en System-R se creó el lenguaje SQL. En un principio se llamó SQL, un nombre que todavía se utiliza como una pronunciación alternativa para SQL, pero más tarde fue renombrado solo a SQL. En 1979, una compañía llamada Relational Software, que luego se convirtió en Oracle, vio el potencial comercial del lenguaje SQL y lanzó su propia versión modificada denominada Oracle V2. En su tercera década de existencia, el lenguaje SQL ofrece una gran flexibilidad a los usuarios soportando bases de datos distribuidas, es decir, bases de datos que se pueden ejecutar en varias redes de ordenadores a la vez. Certificado por ANSI e ISO, el lenguaje SQL se ha convertido en un estándar de lenguaje de consulta de base de datos, siendo la base de una gran variedad de aplicaciones de base de datos bien establecidos en Internet hoy en día. Sirve tanto para propósitos empresariales como para necesidades académicas y funcionan tanto en equipos individuales como en servidores de empresas. Con el avance de la tecnología de base de datos de aplicaciones basadas en SQL se ha vuelto cada vez más accesible al usuario normal. Esto se debe a la introducción de diversas soluciones de base de datos SQL de código abierto como MySQL, PostgreSQL, SQLite, Firebase y muchos más. El lenguaje SQL se basa en varios elementos. Para la comodidad de los desarrolladores de SQL, todos los comandos del lenguaje necesarios en los correspondientes sistemas de gestión de bases de datos se ejecutan a través de una interfaz específica de línea de comandos SQL. Cláusulas. Las cláusulas son componentes de los estados y las queries, que serían la cláusula from, where, group by, having y order by. Expresiones. Las expresiones pueden producir valores escalares o tablas que consisten en columnas y filas de datos. Predicados, que especifican las condiciones que se utilizan para limitar los efectos de los comandos y las consultas o para cambiar el flujo del programa. Los comandos serían between, and, like, all, any, exist, in. Queries. Una query o consulta va a recuperar los datos en base a un criterio dado. Comandos. Existen dos tipos de comandos, los comandos DDL que serían create, drop y alter, y los comandos DML que serían select, insert, update y delete. Con los comandos pueden controlar las operaciones, el flujo del programa, conexiones, sesiones o diagnósticos. En los sistemas de base de datos, los comandos o sentencias de SQL se utilizan para el envío de consultas desde un programa cliente a un servidor donde se almacenan las bases de datos. Como respuesta, el servidor procesa los comandos SQL y devuelve respuestas al programa cliente. Las consultas SQL son las operaciones más comunes y esenciales del lenguaje SQL. A través de una consulta SQL se puede buscar en la base de datos para obtener una información necesaria. Las consultas SQL se ejecutan con el comando select. Un ejemplo de una consulta en el lenguaje SQL es este: select curso, nombre, nota, from, alumnos, where, asignatura igual a ple. SQL es un lenguaje bastante sencillo, principalmente orientado a base de datos y sobre todo al manejo de consultas.
El lenguaje SQL está compuesto por comandos, cláusulas, operadores y funciones de agregado. Estos elementos se combinan en instrucciones para crear, actualizar y manipular. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Eso sería todo. No se olviden de apoyar con un like el video y hasta la próxima.